los Salmos, y hoy nos corresponde estudiar y meditar en el Salmo número 14. Este salmo es un salmo muy peculiar, es un salmo que podríamos catalogarlo como un salmo de sabiduría, porque no habla de ninguna circunstancia particular o de alguna de esas cosas que le pasan al pueblo de Dios, como otros salmos que nos hablan de las pruebas o de los gozos o de la alabanza o de algún evento. En este caso, el Salmo 14 nos habla más bien de la condición de los seres humanos en su necedad, en su pecado. Y yo lo he titulado el tema de este salmo como la corrupción y el destino del necio, porque habla del necio. Por eso les decía que es un libro, o más bien es un salmo de sabiduría, porque está describiendo lo que es contrario a la sabiduría, que es la necedad. El versículo 1 comienza hablando del necio y de lo que hay en el corazón del necio, de las obras del necio. En el versículo 1 encontramos entonces lo que es el ateísmo y las obras del necio, porque el versículo dice el necio en su corazón no hay Dios. En el corazón del necio hay ateísmo. El necio es en esencia un ateo. Ahora, en el pueblo de Israel en la antigüedad no existían ateos filosóficos, no habían ateos intelectuales. En realidad todos los israelitas creían en Dios. No tenemos noticia de que en aquel tiempo hubiesen ateos como existen hoy, ateos científicos, ateos intelectuales. Todos creían en Dios. Pero creer en Dios no garantiza que una persona camina con Dios, o es de Dios, o conoce a Dios. Creer en Dios es simplemente pues algo mental, pero una persona que cree en Dios puede ser un ateo práctico. Hay un ateísmo intelectual, que usualmente es el de la gente que se cree muy inteligente o muy educada, científicos, intelectuales, etc. Y hay un ateísmo práctico, que es creer en Dios, pero vivir como que si Dios no existiera. Y el versículo nos muestra que el ateísmo está en el corazón, no en la cabeza. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio, no en su cabeza. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ellos piensan que Dios no escucha, que Dios no entiende, que Dios no se preocupa. En su corazón son ateos. Pero no solamente son ateos en su corazón, no solamente menosprecian a Dios. El versículo 1 dice que se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. El que se aleja de Dios en su corazón se corrompe también en sus obras. Sus obras, dice acá, son obras abominables. No hay quien haga el bien. Todos los necios son pecadores, son abominables. Todos los necios hacen lo malo. Así que lo primero que encontramos en este salmo es las obras y el ateísmo de los necios. Pero en segundo lugar, en este salmo, en los versos 2 al 5, 2 al 3, de los versos 2 al 3, incluyendo el 4, de los versos 2 al 4, encontramos la universalidad de los necios. Cuando digo la universalidad, quiero decir que el problema de la necedad es universal. Es algo que está no en el corazón de ciertos individuos, está en el corazón de todos los hombres. Veamos lo que dice nuestro pasaje. Dice el verso 2: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios.
Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ahora, noten ustedes, hermanos, que el Salmo nos dice que Dios está mirando desde los cielos a todos los hombres. ¿Y qué es lo que Dios mira? ¿Qué es lo que Dios encuentra cuando mira hacia la tierra, hacia los hombres? ¿Y qué es lo que Dios está buscando? En primer lugar, ¿qué es lo que Dios busca? Dice el versículo 2 que el Señor está buscando si hay algún entendido que busque a Dios. Pero ¿qué es lo que Él encuentra? Según el versículo 3, encuentra que todos se desviaron, aún se han corrompido, que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este versículo lo usa el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 3 para demostrar que todos los seres humanos son pecadores, que son culpables, para demostrar que el pecado está en el corazón de todos los seres humanos, de que no hay justo ni siquiera uno. Es lo que está diciendo aquí: no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, a una se han corrompido. La necedad de la que habla este pasaje es una necedad universal. Es algo que está en el corazón de todos los seres humanos. No hay justo ni siquiera uno. Todos nacemos necios, ateos, corruptos, culpables, porque estamos conectados a Adán. Traemos el pecado dentro de nosotros y lo manifestamos con nuestras obras, lo manifestamos con nuestro lenguaje, con nuestra actitud, con nuestras prioridades. Lo que encontramos en el versículo 2, cuando dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Eso es lo mismo que nos relata el libro de Génesis en el capítulo 6, verso 5. Cuando leemos Génesis capítulo 6, verso 5, encontramos esta misma escena. Dice el capítulo 6, verso 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios vio desde los cielos. ¿Y qué es lo que vio Dios en la tierra? La maldad de los hombres. Dice el capítulo 6, verso 5 de Génesis: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. En otras palabras, lo que nosotros leemos en el Salmo 14, cuando dice el necio en su corazón: no hay Dios, es lo mismo que había antes del diluvio. Es lo que provocó el diluvio, que en el corazón de los hombres lo que había era mal, un mal continuo, y que el designio del pensamiento del corazón de los hombres era de continuo hacia lo malo. Eso había antes del diluvio. Eso es lo que había también antes de Sodoma y Gomorra: maldad. Eso es lo que sembró Satanás en el corazón de Adán y Eva, esa inclinación continua hacia lo malo. Por eso es que hablamos acá de la universalidad de los necios. El ateísmo y las obras de los necios son abominables delante de Dios, son corruptas delante de Dios, porque los necios dicen: no hay Dios, viven como si no hubiese Dios. Pero los necios no son cierto tipo de gente. Los necios te incluye a ti y me incluye a mí. Los necios somos nosotros. Los necios son todos los seres humanos. Eso es lo que dice el versículo 3: todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquel joven rico llegó con el Señor Jesucristo y le dijo: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y el Señor le dice: ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno, solamente Dios.
No existe hombre bueno. Entonces este joven se acercó al Señor Jesucristo como que si él fuera otro hombre cualquiera, y le dice, tú, hombre bueno, y el Señor Jesucristo le dice, no hay hombre bueno, no existe hombre bueno. Por supuesto, él sí era bueno, porque él nació sin pecado y vivió sin pecado. Él es el único que conoció la verdadera sabiduría. Todos los demás somos necios. Y una de las cosas más importantes que te puede suceder a ti, que me pueden suceder a mí, para nuestro crecimiento espiritual, es que nos demos cuenta que somos necios. Que en nuestro corazón hay necedad. Dice el proverbio, la necedad está ligada en el corazón del muchacho y la vara de la corrección lo apartará de ella. Es decir, la necedad de tipo social, de tipo lógico. Pero la necedad de tipo espiritual es un mal, es una enfermedad, es un cáncer eterno del alma que aparta a los hombres y los condena al infierno eterno. Porque viven como si no existiese Dios. Y es universal. La necedad es universal, la universalidad del necio. Así que encontramos en primer lugar en este salmo el ateísmo y las obras abominables de los necios. Y segundo, la universalidad del necio. Los necios son universales, están por todas partes. Este mundo vive sumido en la corrupción. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a los Efesios en el capítulo número 4, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, o sea, ateos. Quizás mentalmente ellos digan que crean en Dios, sentimentalmente digan que crean en Dios, religiosamente profesan que creen en Dios, pero viven ajenos de la vida de Dios. Son ateos, ateos dentro de las iglesias, ateos religiosos, ateos moralistas. Ateos que profesan creer en Dios, pero en realidad lo niegan con sus hechos. Ahora, en tercer lugar, en el versículo 5, encontramos el temblor de los necios. Porque en el versículo número 4, Dios hace una pregunta acerca de los necios. Dice, ¿no tienen discernimiento los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan? ¿No se dan cuenta? Dios está preguntando. ¿No se dan cuenta? Y en el verso número 5 agrega, ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Aquí encontramos a los necios, pero en este caso están temblando de espanto. En el verso número 6 dice, del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Los necios un día se van a encontrar con Dios y van a tener que responder ante la ley de Dios, porque la necedad es lo contrario a la obediencia. El libro de Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando no hay temor de Dios, pues hay necedad. Cuando hay necedad hay ateísmo. Cuando hay ateísmo hay obras perversas, hay obras abominables. No existe el bien, no existe la capacidad de hacer el bien. No existe discernimiento, es lo que dice el verso 4. No tienen discernimiento. Esos que hacen iniquidad, los necios, no tienen discernimiento, devoran a mi pueblo. Son enemigos del pueblo de Dios, son enemigos de Dios. A Jehová no invocan, no buscan al Señor, pero ellos temblaron de espanto. Dice el profeta, prepárate para venir al encuentro con Dios, porque todos nosotros tendremos que dar cuenta delante de Dios. Un día seremos juzgados, nuestras obras serán juzgadas, nosotros seremos puestos delante del tribunal de Dios, ante el gran trono blanco, y los libros serán abiertos, y ahí están las obras de todos los hombres.
Ahí hay un libro que es el libro de la vida del Cordero, y en ese libro solamente están inscritos aquellos que se refugiaron en el único que es bueno, en el Señor Jesucristo. Porque no hay bueno, sino solamente el Señor Jesucristo. Porque no hay justo, no hay inocente, no hay nadie digno, no hay ningún Salvador, sino el Señor Jesucristo. Porque solamente hay un mediador, nuestro sumo sacerdote, santo, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Es el único, no hay otro. Solamente refugiados en Él nosotros podemos encontrar la salvación y la sabiduría. Pero los que se alejan del Señor Jesucristo tendrán que enfrentarse a Dios. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Y noten ustedes, hermanos, en el versículo número 4, si lo quieren ver conmigo, que Dios pregunta: ¿no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan? Hay dos cosas que caracterizan a los necios en este versículo. Primero, devoran al pueblo de Dios, persiguen al pueblo de Dios, odian a la iglesia, odian a los cristianos. Y luego, no invocan al Señor, no buscan a Dios. Esa es la característica de la bestia en el Antiguo Testamento. En el libro de Apocalipsis, quiero decir. La bestia en el libro de Apocalipsis, que está representada en Nabucodonosor en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, que ordenaba a todos los habitantes de Babilonia que adoraran a la imagen, y a los que no adoraran a la imagen los mataba, porque eso es lo que hace el mundo. Quiere que sigamos al mundo, que adoremos a la bestia, no invocan a Dios y persiguen al pueblo de Dios. Pero ellos van a temblar de espanto. Vengan conmigo por favor al libro de Apocalipsis, capítulo número 6. Dice en el verso número 9, capítulo 6 de Apocalipsis, verso número 9: cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Esto es una visión de aquellos que han sido martirizados, que han muerto perseguidos por los enemigos de la iglesia, y ellos desde el cielo están preguntando: ¿hasta cuándo, Señor, vas a vengar toda la sangre que han derramado los enemigos de la iglesia? Y el Señor responde más adelante en el sexto sello. Bueno, si ustedes leen conmigo el verso número 11, dice: se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. O sea que van a haber muchos muertos entre los cristianos. Nosotros nunca hemos padecido eso, hermano, persecución física, pero tenemos que estar conscientes que esa es una realidad. Es una realidad para muchos en muchos lugares, y quién sabe si va a llegar el día en que nosotros tengamos que enfrentar eso. Ahora, en el verso número 12, continúa diciendo: miré cuando abrió el sexto sello, he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. El día de la ira
de Dios. Cuando todos tengan que darle cuenta al Señor, va a ser un día terrible. Cuando los pecadores van a decir a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Eso es lo que leemos aquí en el capítulo 14, cuando dice en el verso 5, ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Los necios disfrutan mucho la vida, porque con sus mentiras, sus engaños, su corrupción, sus ambiciones, logran muchos éxitos en la vida y les va bien. Y parece que no hay Dios en el cielo y no hay juicios en la tierra, pero un día van a tener que dar cuenta a Dios y van a temblar de espanto ante el juicio de Dios. Ahora, el Salmo termina en el verso número 7, hablándonos de cómo el pueblo de Dios rechaza la necedad. El pueblo de Dios quiere sabiduría, y ellos lo expresan con este deseo que encontramos en el verso 7. Dice, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. El verso 7, hermano, es la expresión del deseo del pueblo de Dios. Esto es lo que el pueblo de Dios desea. Mientras que los necios niegan a Dios, mientras que los necios se corrompen en sus obras abominables, no hacen el bien, persiguen al pueblo de Dios, devoran al pueblo de Dios, se burlan del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que hace el pueblo de Dios? Según el versículo 7, el pueblo de Dios anhela la salvación. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. El pueblo de Dios mira hacia Sión. Sión es el lugar que Dios escogió para morar, para habitar. Allí es donde se construyó posteriormente el templo de Dios. Allí es donde se ofrecían los sacrificios. Allí es donde los sacerdotes ministraban. Allí es donde los sacerdotes enseñaban la ley al pueblo de Dios. Así que aquí en el versículo 7, a pesar de que Dios ha dicho que no hay justo, que no hay ni un solo hombre que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sin embargo hay un pueblo que no es bueno. No es bueno en sí mismo, pero que ha encontrado a aquel que es bueno y se ha refugiado en aquel que es bueno. Hay un pueblo que no tiene méritos, que no tiene justicia, no tiene nada con que presentarse a Dios, pero se refugia en el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos anhelan la salvación. Lo expresan aquí en el verso 7. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Y efectivamente de Sión salió la salvación. De Sión, en el monte de Sión, que representa la iglesia, de ahí sale la salvación. Sión estaba en Jerusalén, de allí vino nuestro Señor Jesucristo. Allí estaba el templo que representa a nuestro Señor Jesucristo. Ahí se derramaba la sangre de los corderos que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se enseñaba la ley de Dios, que es la ley que nuestro Señor Jesucristo cumplió perfectamente para que nosotros hoy podamos refugiarnos en esa obediencia. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. El anhelo del pueblo de Dios es este, y debe ser este, debe ser tu anhelo y debe ser mi anhelo, hermano, que la salvación salga de esta iglesia, de las iglesias bíblicas, que salga de los púlpitos como este púlpito, que salga de tu vida, de tu casa, de tu hogar, de tus actos, que tú conozcas la sabiduría, que rechaces la necedad, esa necedad que niega a Dios, esa necedad que se corrompe haciendo obras abominables, que nosotros la rechacemos y que al contrario, anhelemos la salvación que proviene de Sión. Cuando el Señor haga volver la cautividad de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Pero nuestra alegría, nuestro gozo, hermano, no es el gozo del mundo, es el gozo en haber encontrado a ese Salvador maravilloso, en haber encontrado la vida eterna en Él, en haber encontrado la comunión con nuestro Dios. Allí encontramos nuestra alegría
y nuestro gozo. El necio es un ateo, es un abominable, cuyas obras son abominables. Pero el necio no es otra persona, eres tú, soy yo, somos nosotros, los ateos y los abominables, que enfrentaremos el juicio de Dios sin Cristo, pero en Cristo, refugiándonos en Él. Si nosotros reflejamos el deseo del verso 7, anhelar la salvación que viene de Sión, y nos refugiamos, nos escondemos en esa salvación que se manifestó en la persona de Cristo, nosotros seremos libres de ese espanto del juicio divino, de esa necedad que nos aleja de Dios. Hemos encontrado en Él la sabiduría. Por eso dice el apóstol Pablo, Él es nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra redención, nuestra santificación. Él es la sabiduría nuestra. Él es la salvación nuestra. Él es nuestra redención, nuestra justificación, nuestra santificación. En Él estamos completos. En Él nosotros podemos encontrar la sabiduría y rechazar la necedad. Por eso oramos, hermano. Por eso es que estamos aquí esta noche. Estamos buscando eso. Eso es lo que venimos a buscar. Venimos a acrecentar esa sabiduría. Venimos a buscar más de esa sabiduría, de ese refugio, de esa sangre preciosa. Venimos a rechazar la necedad. Necedad es no buscar a Dios. Necedad es seguir nosotros en nuestros afanes, en nuestras preocupaciones carnales, terrenales, en nuestros afanes puramente mundanos. Eso es necedad. Sabiduría es estar aquí buscando la presencia de Dios, buscando contemplar la hermosura de su santidad. Es sabio lo que estamos haciendo en este lugar, hermano. El mundo no lo quiere hacer, muchos cristianos no lo quieren hacer, pero bienaventurados, benditos aquellos que como tú esta noche estamos aquí buscando la sabiduría de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque nos das este privilegio de entrar a tu presencia, porque nos das esta gracia, Señor, de tener la inclinación, el deseo, la fuerza, el ánimo de venir a buscar tu rostro, y porque nos das una iglesia y la comunión con tu pueblo, Señor, para que juntos, uniendo nuestras voces, nuestros corazones, nuestros deseos, nosotros vengamos a buscar de ti, Señor, vengamos a buscar de Sión la sabiduría y a rechazar la necedad que gobierna este mundo y que gobernaba nuestros corazones cuando vivíamos en el pecado. Gracias, Padre, te bendecimos, te glorificamos y te buscamos, Señor, con todo nuestro corazón, porque en ti encontramos, solamente en ti encontramos la sabiduría. Gracias, Señor. Bendito seas. Amén. Amén. Gracias, Señor.